¿Imaginas ser humillada públicamente por tu propio marido en la gala más exclusiva de la alta sociedad española? Clara Mendoza. Esposa del presidente de la Fundación Castillo. Vive atrapada en un matrimonio que la convierte en sombra hasta que un misterioso anciano silencioso irrumpe en su vida y lo cambia todo. Esta historia de venganza en la alta sociedad española te atrapará con traiciones, secretos familiares y una justicia que llega desde el pasado más inesperado. Descubre cómo una mujer invisible se convierte en la dueña de su destino en un drama lleno de emociones, giros y karma implacable. Si buscas historias de venganza reales y potentes, esta historia de venganza en la alta sociedad española es para ti. No te pierdas el momento en que todo explota. El anciano sentado a mi lado no pronunció ni una sola palabra. Solo estaba allí, protegiéndome de una amenaza que todavía no había visto venir. Cuando mi marido se rió a carcajadas delante de toda la sala y me llamó caso de caridad inútil, el desconocido permaneció en silencio. Pero su mano apretó el bastón hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Justo cuando creí que lo había perdido todo, se levantó, hizo una seña para que entrara un abogado y cambió mi mundo para siempre. Me llamo Clara Mendoza y a mis 33 años había perfeccionado el arte de ser invisible en una sala llena de gente que supuestamente me conocía. El aire dentro del Círculo de Bellas Artes de Madrid estaba tan cargado que se podía masticar, una mezcla pesada de perfumes caros, aire acondicionado viejo y ese olor inconfundible a historia y poder que desprenden los salones centenarios incluso en octubre. Yo estaba en las sombras del telón de terciopelo, a la derecha del escenario, con los dedos clavados en un portapapeles de plástico barato cuyas aristas se me clavaban en la piel. No llevaba haute couture. No llevaba la pulsera de diamantes que mi marido le había regalado a su madre la Navidad pasada. Llevaba un vestido azul marino alquilado por 140 euros en internet y me rozaba las costillas cada vez que respiraba. ¿Desde dónde estaba? La gala parecía un caleidoscopio de oro y dinero antiguo. Era el evento anual de otoño de la Fundación Familia Castillo, la joya de la corona del calendario social madrileño. Las entradas costaban 2.000 euros el cubierto. El vino venía de una bodega riojana que no vendía al público. ¿Y yo? La mujer del presidente de la fundación. Estaba junto al personal de catering, tachando restricciones dietéticas de la mesa 7. Disculpe, señora, susurró un joven camarero con pinganillo, casi chocando conmigo con una bandeja de copas de champán. Nos falta la opción vegana para la mesa del alcalde. Ya está solucionado, respondí en voz baja y automática. Mandé al segundo chef al almacén hace 20 minutos. Ya está emplatando. Ve a revisar la estación de calentamiento. Asintió y desapareció. Bajé la vista al portapapeles. Mi nombre no aparecía en el programa. Nunca aparecía. Yo era solo Clara, la que recordaba que la señora Gálvez era alérgica al marisco, la que sabía que el foco del atril tenía que inclinarse 3 grados menos para no deslumbrar las gafas de mi marido. Rafael Castillo estaba cerca de la entrada, bajo la cascada de luz de una lámpara de araña de cristal que seguramente costaba más que la casa donde yo crecí. A sus 38 años, Rafael era la viva imagen de la aristocracia madrileña, alto, pelo castaño claro perfectamente peinado, smoking que parecía una segunda piel. Reía por algo que decía el alcalde. Cabeza echada hacia atrás. Dientes blancos y perfectos. Colgada de su brazo estaba Natalia Vega. 24. Tal vez 25.
La presentaron como la nueva socia estratégica de comunicación de la fundación. Un título que sonaba importante pero no significaba casi nada. Llevaba un vestido rojo tan vivo que parecía una herida fresca en medio del mar de smokines negros. Su mano descansaba en el antebrazo de Rafael. Sus uñas, afiladas como puñales. Parecían una pareja. Parecían los reyes de este mundo. Brillantes. Intocables. Bajé la mirada a mis zapatos. Eran unos tacones negros prácticos. Elegidos porque sabía que pasaría la noche corriendo entre la cocina y la cabina de sonido. Clara. La voz cortante atravesó el jazz ambiental. Me puse rígida y me giré. Doña Victoria Castillo. Mi suegra. Se acercaba. Era una mujer hecha de acero y laca. Sostenía una copa de vino blanco como si fuera un arma. El micrófono del atril vuelve a hacer ese ruido horrible de acople, siseó sin bajar la voz. Me miró de arriba abajo. Deteniéndose en el bajo de mi vestido alquilado con evidente desaprobación. Creí haberte dicho que revisaras el sistema de sonido a las 5 de la tarde. Lo revisé. Victoria, respondí manteniendo el tono neutro. Las pilas del micrófono de repuesto estaban bajas. Las cambié. Ahora está perfecto. Pues revísalo otra vez, espetó. Dándome la espalda antes de que pudiera contestar. Rafael sube en 10 minutos. Si hay un solo chillido, será culpa tuya. No podemos permitirnos un espectáculo amateur cuando estamos cerrando la subvención del hospital. Se alejó saludando a la mujer de un senador con una sonrisa tan cálida que podría haber derretido mantequilla. Solté el aire que no sabía que estaba conteniendo y me volví hacia la mesa técnica. Esa era mi vida. Era la esposa cuando convenía y la empleada cuando era necesario. Pero nunca me pagaban como a una empleada y nunca me trataban como a una esposa. Me moví hacia el fondo de la sala, bordeando la multitud para no ser arrastrada a conversaciones en las que no debía participar. Fue entonces cuando lo vi. Había una fila de sillas contra la pared del fondo. Casi vacías. Reservadas para los invitados mayores que necesitaban descansar. En la última silla, la más cercana a la salida de emergencia, estaba un hombre al que nunca había visto. Era viejo. Quizá a finales de los 70 o principios de los 80. No iba vestido como los demás. Llevaba un traje gris limpio pero gastado. La tela un poco brillante en los codos. Corte pasado de moda por lo menos 2 décadas. Sin corbata. Camisa abotonada hasta arriba. Blanca e impecable. El pelo era una mata de plata peinada hacia atrás. Sostenía un sencillo bastón de madera entre las rodillas. Las manos apoyadas en el puño. No bebía. No hablaba. Solo estaba allí. Completamente inmóvil como una piedra en un río caudaloso. Y me estaba mirando. Me detuve. Apretando el portapapeles contra el pecho. Normalmente, cuando la gente de estas fiestas me miraba, sus ojos resbalaban como si yo fuera parte del mobiliario. Pero la mirada de este hombre era pesada. Se sentía tangible. Me observaba con una intensidad concentrada que me erizó el vello de los brazos. No era una mirada depredadora. No era la mirada que Rafael me lanzaba cuando estaba enfadado ni la que Victoria me dedicaba cuando estaba decepcionada. Era una mirada de evaluación.
como si intentara resolver un rompecabezas. Dudé, pensando si debía llamar a seguridad. No llevaba acreditación de donante. No parecía tener 2000 euros para un pollo de goma. Pero entonces las luces del salón se atenuaron y el foco giró hacia el escenario. El bajo pesado de la música introductoria empezó a retumbar. Señoras y señores, tronó la voz del presentador. Por favor den la bienvenida al presidente de la Fundación Castillo. Don Rafael Castillo. El aplauso fue ensordecedor. Me deslicé hasta una silla en la mesa 19. La mesa de desbordamiento junto a las puertas de la cocina. Normalmente reservada para el personal junior y primos lejanos. Esta noche estaba vacía. Salvo por mí. Rafael subió al escenario. Estaba magnífico. Dominó la sala desde el momento en que se acercó al micrófono. Ajustó el pie. Ningún acople. Gracias a mí. Y lanzó esa sonrisa encantadora y autodespreciativa que hacía que los donantes abrieran las chequeras. Gracias, dijo Rafael. Su voz suave como un reserva de Rioja. Gracias a todos por estar aquí. Cuando mi padre fundó esta fundación hace 40 años. Tenía una visión de un Madrid que cuidara de los suyos. Habló 10 minutos. Contó chistes que caían perfectos. Habló de caridad, comunidad y la obligación de los afortunados. Mencionó a Natalia Vega por su nombre, agradeciéndole su visión fresca y su energía incansable al organizar la gala. El foco barrió brevemente al público para localizar a Natalia, que saludó con modestia desde la primera fila, sentada justo al lado de Victoria. Entonces el tono de Rafael cambió. Puso su cara seria y humilde. Pero ya saben, dijo, riendo suavemente. Nada de esto ocurre por arte de magia. Detrás de cada gran hombre, como dicen, hay una mujer que se asegura de que su corbata esté recta y su micrófono funcione. Una oleada de risas educadas recorrió la sala. Mi estómago se retorció. Conocía esta parte. Era el sacrificio ritual. Quiero tomarme un momento para agradecer a mi esposa. Clara, dijo Rafael. Recorrió la sala con la mirada buscándome. Sabía exactamente dónde estaría sentada. Al fondo cerca de la cocina. Clara. ¿Dónde estás? Cariño. Levántate. El foco giró salvajemente, cegándome un segundo. Me levanté. Las piernas como plomo. Forcé una sonrisa. Ya era memoria muscular. Ahí está, dijo Rafael. Su voz chorreando con descendencia disfrazada de cariño. Mi Clara. No es de las que buscan los focos. Señores. Ella es, ¿cómo lo digo? La mejor del mundo en quedarse en segundo plano. La heroína anónima que se asegura de que las luces sigan encendidas para que el resto podamos brillar. Démosle un aplauso. El aplauso fue educado. Breve y despectivo. El tipo de aplauso que se le da a una secretaria que trajo buen café. Me quedé allí bañada en la luz dura, sintiéndome desnuda. No me había llamado su compañera. Me había llamado su segundo plano. Me había definido públicamente en las sombras, sirviéndole para que él brillara. Me senté rápido, desesperada porque la oscuridad me tragara de nuevo. Victoria se giró en su asiento de la mesa principal y me miró.
Incluso desde lejos vi la sonrisita. Me miró como a un electrodoméstico viejo que todavía funciona pero da vergüenza tener en el salón. Mis manos temblaban. Alcancé la copa de agua para estabilizarme. Pero los dedos me fallaron. Tiré la copa y una ola de agua helada se extendió por el mantel blanco. Genial, susurré para mí. Lágrimas picándome en los ojos. Simplemente genial. Agarré una servilleta. Pero antes de alcanzar el dispensador, una mano colocó un pañuelo blanco impecable sobre el charco. Me quedé helada. Levanté la vista. El anciano estaba allí. Se había movido. No lo había oído acercarse. En medio del ruido de aplausos y cubiertos, se había levantado en silencio de su silla junto a la pared y había ocupado el asiento vacío justo a mi lado. Estaba a menos de 30 centímetros. No me miró. Miraba al frente. Hacia el escenario donde Rafael ahora subastaba una semana en la Toscana. El perfil del anciano era afilado. Su piel curtida como cuero viejo. De cerca olía a él. No a colonia cara, sino a algo terroso, sándalo y papel antiguo. Presionó la mano sobre el pañuelo, absorbiendo el agua que amenazaba con gotear sobre mi vestido alquilado. Lo hizo con una calma y eficiencia deliberadas. Gracias, susurré. La voz temblando. No contestó. Ni siquiera giró la cabeza. Solo se quedó allí. Su hombro ligeramente adelantado, creando una barrera física entre yo y el resto de la sala. Fue un movimiento sutil. Pero la intención estaba clara. Me estaba bloqueando de sus miradas. Me estaba protegiendo de su juicio. Lo miré desconcertada. ¿Nos conocemos? Pregunté en voz baja. Nada. Parpadeó. Sus ojos fijos en Rafael. Pero la mandíbula apretada. La mano que no sujetaba el pañuelo descansaba sobre la cabeza del bastón. La apretaba tan fuerte que las venas del dorso se marcaban como cuerdas. Los nudillos blancos como la nieve. Era rabia. Pura. Silenciosa. Contenida. Pero no iba dirigida a mí. Seguí su mirada. Miraba a Rafael. Si las miradas pudieran sangrar, mi marido estaría desangrándose en el escenario. La extrañeza del momento suspendió mi propia humillación. ¿Quién era este hombre? ¿Por qué estaba sentado en la mesa de desbordamiento? ¿Por qué estaba tan enfadado con Rafael? ¿Y por qué me ayudaba? La gala se alargó otra hora. El anciano se quedó a mi lado todo el tiempo. No probó el vino que le sirvieron. No tocó la ensalada. Solo estaba allí. Un centinela silencioso. Su presencia irradiaba una gravedad extraña y pesada. Me descubrí acompasando mi respiración a la suya. Lenta y pausada. Su silencio se sentía como un muro en el que podía apoyarme. Cuando se encendieron las luces y la banda empezó a tocar jazz alegre para la hora del cóctel, el hechizo se rompió. Rafael bajaba del escenario rodeado de donantes. Natalia estaba allí mismo, pasándole una toalla para secarse la frente, riendo por algo que él le susurró. Me levanté, necesitando escapar. Necesitaba ir al baño, respirar, alejarme del aire asfixiante del salón. Con permiso, le dije al anciano.
Él se levantó cuando yo me levanté. Un gesto de caballero antiguo que ningún hombre de Madrid me había ofrecido en años. Asintió una vez. Un movimiento seco de barbilla. Y se apartó para dejarme pasar. Todavía no había pronunciado una sola palabra. Me abrí paso entre la gente. Cabeza baja. Estaba casi en la salida cuando una mano me agarró el codo. Era Rafael. Brillaba con la adrenalina de la actuación. Olía a whisky y éxito. Me atrajo hacia él. Brazo alrededor de mi cintura en una exhibición de posesión matrimonial para los donantes que miraban. Para cualquiera que nos viera parecía un abrazo cariñoso. Pero su agarre era demasiado fuerte. Sus dedos se clavaban en la carne blanda de mi costado. Se te cayó el agua, susurró. Sus labios rozándome la oreja. Su voz era dulce. Azucarada. Pero sus ojos eran planos y fríos como los de un tiburón. Torpe. Clara. Victoria se dio cuenta, murmuré. La disculpa automática subiéndome a los labios. Lo siento. Yo solo. Me cortó. Apretó más fuerte mi cintura. No importa. Lo hiciste bien. Las luces estaban perfectas. Se separó un poco para mirarme a la cara. Sonreía. Pero la sonrisa no le llegaba a los ojos. Escucha, dijo. Bajando la voz para que solo yo lo oyera. Necesito que hagas algo por mí esta noche. Cuando lleguemos a casa. Tengo unos papeles en el escritorio del estudio. Solo una reestructuración del fideicomiso familiar. Necesito tu firma esta noche. ¿No puede esperar a mañana? Estoy agotada. Rafael. Esta noche, dijo. La dulzura desapareció un segundo. Sustituida por un destello de irritación antes de que la máscara volviera a su sitio. Es urgente. Además, si firmas esta noche. Estaba pensando que tal vez ya no necesites venir a estos eventos. Los odias. ¿Verdad? Siempre estás tan ansiosa. Firma los papeles y podrás quedarte en casa a partir de ahora. Solo ocúpate de la casa. Nada de portapapeles. Nada de agua derramada. Lo hizo sonar como un regalo. Libertad. Pero la forma en que lo dijo me provocó un escalofrío que me recorrió la columna. Solo ocúpate de la casa. Sonaba menos a jubilación y más a encierro. Vale, dije. Porque decir que no a Rafael en público no era una opción. Los miraré. Buena chica, dijo. Me dio un beso seco y duro en la mejilla. Ve a esperarme al coche. Natalia y yo tenemos que despedirnos de los miembros del patronato. Salgo en 20 minutos. Me soltó y se giró hacia la sala, transformándose al instante en el niño dorado de Madrid. Me quedé un momento frotándome el brazo donde me había agarrado. Miré hacia la mesa 19. La silla estaba vacía. El anciano había desaparecido. La única prueba de que había estado allí era el pañuelo blanco. Todavía sobre la mancha húmeda del mantel. Absorbiendo el desastre que yo había provocado. Salía la noche húmeda de Madrid. La inquietud instalándose en mi estómago como una piedra. Entonces no lo sabía. Pero los papeles que me esperaban en el escritorio no eran solo papeles. Y el anciano no era solo un invitado. El tablero estaba puesto.
Las piezas se movían. Y yo estaba a punto de descubrir que no era el peón que creía ser. Era la reina. Y había llegado el momento de derribar al rey. El silencio en el coche de vuelta a casa desde la gala no era tranquilo. Era el silencio pesado y asfixiante de una tumba. Rafael conducía su Mercedes negro reluciente con una mano en el volante, tarareando una emisora clásica. Completamente indiferente a la humillación que acababa de hacerme pasar. Yo miraba por la ventana las luces de la Castellana, dejando que el destello rítmico me hipnotizara y me llevara de vuelta a los recuerdos de cómo había acabado en ese asiento del copiloto. Atrapada en una vida que parecía perfecta desde fuera pero que por dentro era una celda. Conocí a Rafael hace 5 años. Tenía 28 y trabajaba como coordinadora senior en Consultores Horizonte. No era una damisela en apuros. Se me daba bien mi trabajo. Era organizada, ambiciosa y estaba en camino de ascender a directora regional. Tenía vida. Tenía planes. Rafael Castillo era un cliente. No irrumpió en mi vida con rosas y gestos grandiosos. Esa no era su forma. Rafael era insidioso. Era seguro. Era el hombre que sujetaba la puerta del ascensor. Era el que recordaba que tomaba el café solo con 2 azucarillos y lo tenía preparado en la mesa de la sala de reuniones antes de que yo llegara. Me cortejó con la precisión de una fusión empresarial. Hablaba de construir un nido. Hablaba de estabilidad. Me dijo que estaba cansado de las mujeres superficiales de su círculo social. Las que solo querían el apellido Castillo. Me dijo que quería a alguien real. Alguien con coraje. Alguien como yo. Le creí. Estaba tan cansada de luchar por cada centímetro de respeto en el mundo corporativo que cuando un hombre guapo y rico me ofreció compartir su carga, confundí aquello con una sociedad. No me di cuenta de que solo buscaba una empleada competente con la que poder acostarse. La trampa se cerró despacio. Después de la boda, planeada íntegramente por Victoria y que parecía más una ceremonia de fusión empresarial que una celebración de amor, empezaron las peticiones. Comenzó con una sugerencia sencilla. Clara. Cariño. La fundación está hecha un desastre ahora mismo, me dijo Rafael 3 meses después de casarnos. Necesitamos a alguien con tus habilidades organizativas para ordenar el sistema de archivos. Solo 1 mes. Hasta que contratemos a un nuevo director. Acepté. Pedí una excedencia en Horizonte. 1 mes se convirtió en 3. Luego en 6. Cuando mencioné volver a trabajar, Rafael puso cara de herido. Pero se te da tan bien esto, dijo. Y la casa necesita que alguien la lleve. Victoria se hace mayor. Te necesitamos aquí. ¿Por qué quieres trabajar para extraños cuando puedes construir nuestro imperio? ¿Nuestro imperio? Esa frase me enganchó. Creí que estaba invirtiendo en nuestro futuro. No vi que me estaban borrando. Renuncié a Horizonte. Ese fue el día en que murió Clara Mendoza, la profesional. En su lugar surgió la señora de Rafael Castillo, la asistente personal glorificada. Victoria siempre me llamaba familia. Pero la palabra sabía a ceniza en su boca. Familia significaba que yo era la que tenía que despedir a la asistenta porque Victoria no quería el enfrentamiento. Familia significaba que yo era la que tenía que llamar a los floristas y gritarles porque las orquídeas no eran del blanco correcto.
Familia significaba que yo era la que salía delante de la prensa a disculparse por errores administrativos que en realidad eran negligencias de Rafael. Me hice cargo de la contabilidad de la Fundación Familia Castillo porque se me daban bien los números. Gestionaba millones de euros en donaciones. Seguía cada subvención, cada beca, cada gasto. Pero era un fantasma en la máquina. Redactaba los correos. Elaboraba los planes estratégicos y escribía las notas de agradecimiento a los mayores donantes. Luego Rafael o Natalia Vega las firmaban. Natalia había aparecido 6 meses atrás. Brillante, fresca y llena de estrategias de comunicación innovadoras. De repente, mi despacho en el edificio de la fundación hizo falta para almacenaje y me trasladaron a una mesa en el pasillo. Luego me dijeron que era mejor que trabajara desde casa. Natalia se hizo cargo de las reuniones con clientes. Natalia iba a los almuerzos. Yo me quedaba en la mesa de la cocina conciliando recibos. Sabía que algo iba mal mucho antes de esa noche. Era el dinero. Éramos ricos. O mejor dicho, Rafael era rico. Los Castillo eran la realeza de Madrid. Sin embargo, tenía que pedir permiso para comprar la compra. Tenía una tarjeta de crédito. Pero cada compra superior a 50 euros enviaba un aviso al móvil de Rafael. Si compraba un vestido nuevo, preguntaba por qué. Si pedía libros, preguntaba si había leído los antiguos. Era una correa lo bastante larga para dejarme caminar por la casa, pero lo bastante corta para ahogarme si intentaba salir del jardín. El punto de ruptura, o el momento en que las grietas se hicieron demasiado anchas para ignorarlas, ocurrió 2 meses atrás. Rafael llegó a casa con un documento. Lo dejó en la mesa del comedor junto al pollo asado que yo había tardado 3 horas en preparar. ¿Qué es esto?, pregunté. Solo unos papeles para el contable, dijo Rafael, sirviéndose una copa de vino. Temas fiscales. Protección de patrimonio. Lo habitual. Lo cogí. Se titulaba Acuerdo de reembolso y mejora de estilo de vida. Lo leí y se me heló la sangre. El lenguaje jurídico era denso, pero el significado estaba claro. El documento decía que la familia Castillo había invertido recursos importantes en mejorar mi estilo de vida, apariencia y posición social. Listaba gastos, vestuario, consultas, clases de etiqueta, viajes, incluso un porcentaje de las facturas de la casa. La conclusión era una deuda. Si presentaba divorcio o abandonaba el domicilio conyugal sin causa, debía a la familia Castillo 75.000 euros. ¿Esto es una broma?, pregunté, la voz temblando. ¿Quieres que firme un contrato diciendo que te debo 75.000 euros por ser tu mujer? No es una deuda. Clara, dijo Rafael con voz tranquilizadora, como si hablara con un caballo asustadizo. Es solo una formalidad, insistieron los abogados. Protege el fideicomiso. Ya sabes cómo se pone la gente litigiosa hoy en día. Es solo para demostrar que los activos usados en tu beneficio están contabilizados. Nunca tendrás que pagarlo de verdad. Estamos casados. Para siempre. Lo miré, buscando al hombre que creía haber amado. No voy a firmar esto. Clara. La voz de Victoria cortó desde la puerta.
Había entrado como siempre. Sin avisar. Se acercó. Cogió el documento y le echó un vistazo. No seas difícil. Es el procedimiento estándar en familias de nuestro nivel. No podemos permitir que la gente se case y luego se lleve la plata. Si no tienes nada que esconder y no planeas marcharte. Firmar no te cuesta nada. Montar un escándalo solo te hace parecer una cazafortunas. No soy una cazafortunas, susurré. Entonces firma, dijo Victoria. Sus ojos fríos y duros como pedernal. La familia no lleva cuentas. Clara. ¿Por qué llevas cuentas? No firmé esa noche. Lo retrasé. Dije que necesitaba leerlo otra vez. Lo escondí en el fondo del cajón de la ropa interior. Pero la amenaza quedó flotando sobre mí. 75.000 euros. No tenía ni 75 euros propios. Y mucho menos 75.000. Mi cuenta del tiempo en Horizonte había sido vaciada para pagar gastos conjuntos el primer año de matrimonio. Otra de las sugerencias de Rafael. Me sentía atrapada. No tenía dinero. No tenía historial laboral de los últimos 5 años y una posible demanda colgando sobre mi cabeza si intentaba salir por la puerta. Pensé en mi familia. Mi verdadera familia. O mejor dicho, en su ausencia. Mi padre desapareció antes de que yo naciera. Mi madre. Una mujer agotada que hacía turnos dobles en una cafetería hasta que las rodillas le fallaron. Nunca hablaba de él cuando yo era niña. Veía a los otros niños recogidos por sus padres en coches brillantes. Le preguntaba quién era. ¿Era rico? ¿Era un rey? ¿Era un espía? Deja de soñar. Clara. Me decía. Limpiando la barra con un trapo que olía a lejía. No somos nadie. No viene ningún papá rico a salvarnos. No hay castillo mágico. Solo hay trabajo. El trabajo es lo único real. Murió hace 4 años. Justo después de que me casara con Rafael. Nunca le cayó bien. Sonríe demasiado con la boca y poco con los ojos. Me dijo en la boda. Creí que era amargura. Ahora sabía que era la única que había visto la verdad. No tenía a nadie. Ni padres. Ni hermanos. Ni primos. Estaba sola en un mundo de tiburones. El coche entró en el camino de grava. La finca Castillo se alzaba delante, una mansión colonial enorme con columnas blancas que parecían dientes a la luz de la luna. Pensé en la noche anterior. La noche antes de la gala. Bajé a las 2 de la mañana a por un vaso de agua. El móvil de Rafael estaba en la isla de la cocina cargando. La pantalla se iluminó con una notificación. Nunca tocaba su teléfono. Era una regla no escrita. Pero el nombre en la pantalla me llamó la atención, Natalia. Me acerqué. El mensaje era corto: ¿conseguiste la firma? Tenemos que cerrar esto antes de la auditoría del mes que viene. Haz que firme. Si se va, todo sale a la luz. Mi corazón latió contra las costillas. Si se va, todo sale a la luz. ¿Qué era todo? ¿La aventura? Sabía que se acostaban. No era tonta. Las noches hasta tarde. Los roces prolongados. La forma en que se miraban. Pero todo sale a la luz sonaba a algo más grande que sexo.
Sonaba a delito. Subí otra vez. La mente a mil. Estaban planeando algo. El acuerdo de reembolso no era solo control. Era un candado. Querían asegurarse de que no pudiera marcharme o de que tuviera demasiado miedo de la deuda para hablar. Me necesitaban. Necesitaban mi silencio. O tal vez necesitaban una cabeza de turco. Rafael aparcó y apagó el motor. Volvió el silencio. Estamos en casa, dijo, desabrochándose el cinturón. No olvides que los papeles están en el estudio. Lo sé, respondí. Salió. Me quedé un momento más. La mano en la manilla. Y entonces un recuerdo me golpeó, el del martes pasado. Había estado en la parada del autobús cerca de la biblioteca. No cogía el autobús, Rafael no lo permitía por imagen. Pero había aparcado cerca para recoger unos libros. Era una tarde gris y lloviznosa. Estaba bajo el toldo cerrando el paraguas cuando sentí ojos sobre mí. Me giré. Sentado en el banco metálico. Completamente expuesto a la llovizna. Estaba el anciano. Llevaba un impermeable beige que había visto tiempos mejores. Pelo plateado peinado hacia atrás por la lluvia. Bastón entre las rodillas. No miraba el horario del autobús. No miraba el móvil. Me miraba a mí. En aquel momento me estremecí. Pensando que era solo un desconocido siniestro. Entré corriendo en la biblioteca. Mirando por encima del hombro para asegurarme de que no me seguía. Cuando salí una hora después. Seguía allí. En el mismo sitio. Observando. Me fui conduciendo rápido. El corazón a mil. Creí que era un acosador. Pero esa noche en la gala era él. El mismo pelo plateado. El mismo bastón. La misma mirada intensa y silenciosa. No me había estado acosando para hacerme daño. Me di cuenta ahora mientras miraba las ventanas oscuras de la mansión. En la gala se había movido para bloquearme la vista de Rafael. Había limpiado mi desastre. Se había sentado a mi lado como una estatua guardiana. Me había estado vigilando una semana. Quizá más. ¿Quién era? ¿Por qué me seguía? Rafael golpeó la ventanilla del copiloto. Haciéndome saltar. Clara. ¿Te has dormido ahí? Vamos. Abrí la puerta y salí al aire húmedo de la noche. Vamos, dije. Mientras caminaba hacia la casa sentí una sensación extraña. Un cosquilleo en la nuca. Me paré y me giré. Mirando hacia la calle oscura más allá de las verjas. No había nada salvo sombras y musgo meciéndose en los robles. Pero por primera vez en 5 años no me sentí completamente sola. El anciano estaba ahí fuera en algún sitio. Y sabía algo que yo no sabía. Entré en la casa. La pesada puerta cerrándose detrás de mí con un golpe sordo y definitivo. Iría al estudio. Miraría los papeles. Pero se había acabado el papel de esposa obediente. Si Rafael quería una firma, iba a tener que ganársela. Y si quería pelea, no tenía ni idea de que yo por fin estaba preparada para dársela. Los días siguientes a la gala se fundieron en una neblina de agotamiento y paranoia. Me sentía como una criatura cazada. Aunque no sabía si el cazador era mi marido, su amante o el extraño silencioso que había invadido los bordes de mi vida.
2 días después del evento. Estaba haciendo recados para la fundación. Rafael me había enviado a una imprenta en la calle Alcalá a recoger un pedido urgente de pancartas de vinilo para el torneo de golf benéfico. Hacía humedad. El aire tan denso que parecía ropa mojada. Y mi camisa se me pegaba a la espalda mientras luchaba con 3 rollos pesados de vinilo para sacar por la puerta. Me paré a secarme el sudor de la frente y entonces lo vi al otro lado de la calle. Había una pequeña cafetería con terraza. Estaba allí. El anciano de la gala. Llevaba un traje diferente hoy. Un tuit marrón que parecía demasiado pesado para el calor madrileño. Pero estaba sentado con la misma quietud de estatua. Una taza de café intacta en la mesa metálica delante de él. No leía el periódico. No miraba el móvil. Me miraba directamente a mí. Me quedé congelada. Los pesados rollos clavándose en mi cadera. Un escalofrío que nada tenía que ver con el aire acondicionado me recorrió la espalda. ¿Era un detective privado? Mi mente fue directamente al peor escenario. ¿Rafael había contratado a alguien para vigilarme y asegurarse de que no hablaba con abogados de divorcio? ¿O era Natalia? ¿Quería ella desenterrar basura sobre mí para acelerar mi salida de la foto familiar? Tiré los rollos al maletero del coche y me fui. Las manos me temblaban en el volante. Miraba el retrovisor cada 5 segundos. No vi su coche. Pero la sensación de ser observada se quedó como olor a humo. Al día siguiente decidí poner a prueba mi teoría. En vez de tomar la ruta habitual a casa desde la oficina de la fundación, di un rodeo. Conduje por las calles residenciales de Salamanca, dando 3 giros a la izquierda innecesarios y volviendo atrás 2 veces. Si alguien me seguía, tendría que ser agresivo para no perderme. Aparqué el coche a 2 manzanas del edificio de la fundación, con intención de caminar el resto para recoger el correo. Había un pequeño parque junto al edificio. Un trozo de verde con unos cuantos robles y bancos. Mi corazón se detuvo. Estaba allí, sentado en un banco frente a la entrada de empleados de la fundación. Daba migas de pan a las palomas con un movimiento rítmico y suave. Pero en cuanto doblé la esquina, levantó la cabeza. Supo que estaba allí antes incluso de que hiciera ruido. Esto no era coincidencia. Era vigilancia. El pánico me subió a la garganta. Ácido y afilado. Consideré darme la vuelta y correr. Consideré llamar a la policía. Pero, ¿qué iba a decir? Hay un anciano sentado en un banco mirándome. No me había amenazado. No se había acercado. De hecho, en la gala me había ayudado. Forcé a mis pies a moverse. Tenía que pasar por delante de él para llegar al edificio. Apreté el bolso contra el pecho como un escudo y caminé deprisa. Ojos fijos en el suelo. Al pasar el banco, tropecé. Mis nervios eran cables pelados y mis dedos torpes perdieron el agarre del cordón de empleado. La tarjeta de identificación de plástico cayó al camino de hormigón, deslizándose justo hasta la punta de su zapato. Jadeé y me paré. El anciano miró la tarjeta. Luego, lentamente, se inclinó hacia adelante. Se movió con la rigidez de la edad, pero también con gracia. La recogió. Me quedé congelada. Esperando que hablara. Esperando que dijera, aléjate de tu marido, o, sé lo que estás haciendo.
Se irguió y me tendió el cordón. Su cara era indescifrable. Era un mapa de arrugas y manchas solares. Pero sus ojos eran de un azul claro y penetrante. No eran ojos de matón contratado. Eran ojos de alguien que estaba sufriendo. Extendí la mano y cogí la tarjeta. Nuestros dedos se rozaron una fracción de segundo. Su piel estaba fría. ¿Quién eres? Susurré. Mi voz apenas audible por encima del tráfico. ¿Por qué me sigues? No contestó. Ni siquiera abrió la boca. Solo me miró con una intensidad que me dieron ganas de llorar. Luego giró ligeramente la cabeza para ver pasar un coche. Y el movimiento le bajó el cuello de la camisa apenas 1 centímetro. Lo vi, una cicatriz horizontal cruzando la parte delantera de la garganta. Justo sobre la caja de la voz. Era vieja. Gruesa y dentada. Un cordón de tejido queloide que parecía una sonrisa violenta rosa contra su piel pálida. Era una cicatriz quirúrgica. O quizá el resultado de un accidente terrible. La comprensión me golpeó como un puñetazo físico. No hablaba porque no podía hablar. Vio que miraba la cicatriz. No la cubrió. Simplemente se volvió hacia mí. Sostuvo mi mirada un segundo más y luego hizo un leve asentimiento apenas perceptible. Era una despedida. Vete. Decía el gesto. Estás a salvo. Me giré y corrí al edificio. El corazón latiéndome un ritmo frenético contra las costillas. Pasé el resto de la tarde encerrada en la sala de archivos. Fingiendo ordenar facturas. No podía concentrarme. La imagen de esa cicatriz y la pena en sus ojos me perseguían. Me seguía. Sí. Pero no parecía un depredador. Parecía un fantasma rondando los bordes de una tragedia que yo no entendía. A las 4 de la tarde mi móvil pitó con una notificación. Era un correo. Supuse que era de Rafael exigiendo saber por qué no había contestado a su mensaje sobre la cena. Abrí la aplicación. El correo no era de Rafael. La gala en el Teatro Real de Madrid fue el escenario perfecto para la tragedia o la farsa. Según quien escribiera el guión. Esa noche Rafael y Victoria Castillo creían ser los dramaturgos. No se dieron cuenta de que solo eran actores en el acto final de su propia destrucción. Fin de la historia completa.